緑茶の世界へようこそ。自然な目で 100% で作られた唯一のポッドキャスト。Buenas noches, otakus que se bañan. Estamos en esta sección de monochinos donde hablamos de anime, manga y otras cosas de Japón. Me acompañaron como siempre Ana Otra vez. y Alex. Hola a todos. Ok, como les habíamos comentado la semana pasada en nuestra sección de convenciones y cosas frikis, esta semana vamos a hablar un poquito de lo que es la revista Conexión Manga. Es esta revista que me acabo de enterar que hasta hoy en día sigue la revista. No me queda muy claro si sigue en físico, pero en digital ya está en digital desde hace rato, pero pues yo hace años que no leí, yo pensé que ya estaba muerta, pero no, sigue y sigue. Y cuando ustedes, Ana, Alex, ¿ustedes recuerdan cuándo fue la primera vez que agarraron una conexión manga y de qué trataba o qué es lo que leyeron en ella? Yo sí recuerdo la primera conexión manga que leí, la primera. Yo recuerdo que fue en una papelería aquí en Tijuana, en la parte del centro de la ciudad. Miré que había una revista con una portada de Saint Seiya y la agarré y la empecé a ojear y vi que era mexicana porque pues el léxico que usan y aparte las referencias que hacían, ¿no? de aquí de México pero exactamente el año no recuerdo, creo que fue como si mal no recuerdo fue como en el 2002 más o menos. Empezó en el 99, yo tengo el número 1, compré pues ahí como que unas subastas, llevaba como que el número 40, 50. Por cierto, pues lo tengo nomás de colección porque realmente el número 1 era muy malo, o sea, casi como que creo que eran como 30, 40 hojas, pero la típica tarea de niño de primaria de que, ay, pues no me cabe mucho. Pues súbele la letra, ponle negritas y doble espacio, porque no hablaba. Y los títulos Sí. súper grandes. Creo que hablaban de Pokémon y la revista y la película de Tarzán de Disney que acaba de salir. Sí recuerdo que o sea, no todo era anime, sí recuerdo que tocaban también de caricaturas occidentales en algunos artículos. De hecho, un poco de historia de que investigué esta semana, de que al parecer la revista de Conexión Manga surge de dos cosas principales. Bueno, primero que nada, la editorial de Conexión Mangas era ¿cómo se llama? Era una editorial de Arnulfo Flores, que es uno de los creadores de pues, esta editorial, que hacía una revista llamada Conete, que era una revista que hablaba de música. La verdad, a mí nunca me tocó escuchar de ella, pero sí me interesa saber que esa revista de Conete era una revista de música muy popular, que hablaban pues, de toda la música en general, no solo la música en México. De hecho, creo que de ahí agarraron como que esa espinita era de que esta editorial se enfocaba mucho en cosas extranjeras o mejor dicho, nichos así como que no muy explorados de moda. Pues hablaban de esta revista Conete, hablaba de rock y hablaba o sea, rock gringo en los años 80s y 90s, que pues era cosas que no podías ver o escuchar en ningún lado. Bueno, total, en los 90s hubo un rato que esta revista de música con el que se llamaba Conecta, tiene esta sección que se llamaba Conexión Manga, o sea, Conecta y Conexión, y donde hablaban de anime y manga. Entonces, con el tiempo, esta sección agarró popularidad y decidieron sacar pues, la revista llamada Conexión Manga. Pero antes de eso, esta editorial también se lanzó 3 revistas, que es lo que hoy en día llamaríamos como Meximanga, que pues creo que el ejemplo más general que tenemos todo el Meximanga es el Meteorix, sí, creo que sí lo llegaron a leer. Sí, Meteorix no ha probado, algo así se llamaba. Meteorix 5.9 no ha probado. Creo que hubieron un montón de Meximangas por esos años y creo que el Meteorix fue el más popular, pero también estuvo la versión de Supercampeones que en alguno que es bien rara, la verdad. la revista de Supercampeones mexicana nos daría como que todo un programa para hablar de ella. Tal vez lo agarramos en otra ocasión porque hay mucho que decir de esta de Supercampeones, que por cierto es el mismo creador de Meteorix, pero sí digamos de que pues estos meximangas eran pues cómics mexicanos con un estilo de dibujo tipo pues anime manga. Entonces fueron un boom en los 90s y esta editorial Antonio Flores saca 3 revistas meximangas. Creo, nomás les voy a decir los títulos y con los títulos se daré una idea de qué trataba. La primera era Tetsuko, la chica de acero. Obviamente, era un anime de una chica que tenía aventuras y poderes, peleas, etc. Y la otra se llamaba Chicas Trabajadoras. Obviamente trataba de mujeres empoderadas que trabajaban en un mundo para los hombres que podían, era una revista porno. O sea, era como tipo colegialas, algo acá, ¿no? Pero con dibujo meximanga. Sí, era el libro vaquero. De hecho, ahí tienes con las imágenes, que las otras imágenes te pueden dar una idea. Ok, se llama Chicas Trabajadoras, como que, pues, ¿de qué trata? Pues ya saben.
Y la otra Hija, Ajá, o trabajadora. sea, obviamente mujeres empoderadas, pero ya la última es como que el nombre no nos ayuda. La otra revista se llamaba Sexys, Divertidas y Abusadas, que con ese, Nos van a censurar. creo que con ese título no tengo que decir más de qué trataban estas revistas. Oye, pero ¿eran del mismo autor todas? No eran del mismo autor, eran de la misma editorial. De hecho, creo Era yo, como, era como los doujins o fanfics, o como gustes decirlo, que iban como que adentro de la revista, de ¿no? hecho, si leyeron Conexión Manga, ya ven, en Conexión Manga venía un cómic, en las revistas de blanco y negro venía este pequeño cómic. Yo nunca me tocó leer los otros Meximangas, no digo que no me los no, realmente nunca me los leí, Carlos, ni sabía que existía hasta que hice esta investigación. El de Tetsuko sí me tocó saber que existía porque lo publicitaban mucho dentro de Conexión Manga y había un personaje de Conexión Manga que era la chica que leía el correo, el personaje se llama Angel Princess dentro de la revista, pues el personaje que respondía las cartas de Conexión Manga, que el diseño de la chica era igual al de Tetsuko, entonces yo pensé que era la misma chica. Entonces, eran diferentes autores. Yo creo que también por el hecho de que Conexión Manga realmente fue hecho como que por estudiantes de la UNAM, no creo que hayan sido como que autores así como que de high class. Realmente yo creo que pusieron un anuncio en el periódico de que se buscan dibujantes de anatomía femenina y ya. Y como que ahí les Y pues, comparto las ay, qué portadas, pena. pero pues ya lo que había dentro como que no se las puedo compartir aquí en el canal, pero pues... Ay, sí, de por sí, perdóname, pero sí, de por sí son medio incómodas para la Es vista. que algunas sí me impresionan, que sí tienen buen dibujo, pues a final de cuentas, como dice Ana, pues eran doujinshis realmente de que, digamos, yo lo veo que era como doujinshis del libro vaquero, versión Ándale, eso mero. por allá va. Entonces, bueno, entonces ya después de estas, también la revista Tetsuko llegaron a tener esta sección donde respondían las preguntas acerca de anime manga y pues la editorial decidió hacer una revista enfocada 100% al manga, que era la revista Conexión Manga, ya en el año 99, que pues en ese tiempo realmente, pues esta revista no tiene una información de calidad, pero hablaban de anime manga y pues en esos años no tenías ningún otro lado de dónde informarte, o el internet estaba como que en pañales y pues sí te podías informar de una cosa que otra, pero pues el hecho de ya tener un medio impreso, digámoslo así, en ese tiempo la pesadez de un medio impreso sí era muy grande. De hecho, me acuerdo de ese chiste que dijeron los Simpsons de que si está escrito en un papel debe ser cierto, o sea, cualquier puede hacer una página de internet o algo así, pero si alguien lo primero en revista debe de ser verdad, por eso se inventaron muchas leyendas urbanas, pero bueno. A lo que voy con esto es de que, pues, también todo el mundo conocemos esa controversia que hubo en el programa de Hablemos Claro, donde criticaban mucho el anime, el manga, y decía como que eran puros dibujos para pervertidos y cosas así, puro hentai, revista pornográfica, y pues no, hasta ahora que hice esta investigación, creo que no está muy lejos de esa sección. Ya no sé, no sé qué secciones recuerdan de Conexión Manga o qué cosas curiosas recuerdan ustedes. Una de las cosas que me acuerdo es que venían algunas páginas en blanco y negro. No eran todas. Era, no sé, por ejemplo, ¿qué te gusta? Lo de las cartas o algo así. Sí, estaba en blanco y negro y el reportaje principal estaba a color. Es que, de hecho, los primeros números tenían esta idea de que la mitad de las páginas eran blanco y negro, en teoría, porque eran las páginas que incluían el cómic, y pues que era un cómic estilo manga en blanco y negro, pero también algunas secciones están en esta sección de páginas de blanco y negro. Supongo yo que era como que para respetar como que el arte de manga. También hasta No, cierto punto imagino yo que era para ahorrarse un poco de dinero en la publicación. Ajá, puede nuevamente. ser. Por ahí tengo una revista y sí era como que medio raro el tener esta revista a color y de que de repente como que unas páginas de blanco y negro como que ahí pasó, se sacó la tinta. Sí, la verdad yo no me acuerdo cuáles eran específicamente las secciones porque pues cuando recién salió yo tenía 9 años, entonces no era como que ni las podía comprar ni me llamaban tanto la atención. Pues yo, Sí me acuerdo de haberlas visto en los puestecitos de revistas así colgados y yo de que, ay, mira, qué bonitos dibujos. Pero nada más. Ya después
Ya después, ya bastante después creo, ya me pude comprar algunas, pero así de las primeras, eso era lo que me acordaba, ¿no? Bueno, Alex ya comentó la primera que compró fue esta revista de Conexión Manga. ¿Cuál dijiste qué es lo que dijiste que había en la portada de la primera? De hecho, la revista en la portada era de Saint Seiya y toda la revista era de Saint Seiya, casi la mayoría o sea, abarcaba puro Saint Seiya. No sé si era un especial o qué, pero me acuerdo que estaba una sección que más me llega a la mente era donde se dedicaban a como que decir las incoherencias de la serie, no sé cómo digo, las contradicciones que había, pero muchas de esas, ya ahorita que está el internet y que uno ya se informa con más a detalle, te das cuenta que muchas de esas incoherencias fueron por el error de doblaje. No es la imagen, no es esta imagen que te subí aquí A ver, déjame verla. Esa mera, exactamente, Sí, esa es la que compré, la primera. yo también la leí, no era la primera que compré, la primera que compré yo fue de King of Fighters, porque eran las épocas en las que yo estaba bien engranado con los videojuegos de King of Fighters, y yo estaba obsesionado con la historia de King of Fighters porque quería saber qué ya no estaba pasando en el juego, porque si alguien llegó a jugar King of Fighters, pues sí, es un muy buen juego de peleas, pero la historia del juego también te atrapa. Pero bueno, de hecho, también me acuerdo de esta revista que dices de Saint Seiya, que de hecho ahí es donde yo me enteré que existía la saga de Hades, desde que había una saga extra que nunca se vio, yo me quedé así como que wow. Y de hecho De está hecho, un mega sí. resumen de lo que era la saga de Hades. De hecho, creo que eran 2 páginas que te resumían toda la saga de Hades. Sí. Cuando todavía no era palabra spoiler. Y esa revista yo recuerdo que muchas páginas venían a blanco y negro, muchas. Si acaso nada más la parte de la saga de Hades venía. No fue la parte de la saga de Hades. Como que la parte de las 12 casas, o no recuerdo, pero venían muy poquitas páginas a color. De esa revista en específico sí recuerdo De eso. hecho, te digo, la revista Conexión Manga tenía la mitad en blanco y negro, la mitad de color. Supongo que. Creo que también era un truco publicitario, porque si yo hubiera visto la portada en blanco y negro, probablemente nunca la hubiera comprado. Y ya una vez que la compras y te das cuenta que está cierta parte en blanco y negro, como que te decepcionas un poco, pero pues ya la compraste, ¿no? Ajá, es como que 1 o 2 hojas, no importa. Pero Sí, y esa revista yo la compré de puro accidente porque yo compraba esas revistas que ya lo he platicado con ustedes, estas españolas, ¿no? La Minami, Dokkan, Shirase, todas esas revistas son las que yo compraba. Entonces, aquí en el centro de la ciudad hay muchas papelerías grandes y tiendas de revistas. Entonces, yo las revistas españolas las conseguía en Sanborns, pero cuando me di cuenta que estos lugares, tiendas de revistas un poquito más pequeñas, pero que a la vez son más grandes que el típico puestito de la esquina de revistas, me di cuenta que también vendían estas revistas españolas y incluso hasta más barato que en las Sanborns. Entonces ya las empecé a comprar en esos lugares y fue cuando me encontré este tomo de Conexión Manga. Las revistas españolas tenían muy buena calidad, todo era 100% a color, muy detallado. Los españoles siempre han sido demasiado como propios al hablar, no sé, y todo era muy, muy bien entendido. Yo en ese entonces hablando que tenía como 14, 15 años. Entonces, y venían aparte con un CD que después aquí también lo implementaron en el tour en las revistas locales, y venía incluso hasta una historieta en donde los fans de la revista mandaban como un cómic corto de a lo mucho 6 páginas y venían alrededor de 4 o 5 cómics cortos por cada revista. Y entonces yo buscando estas revistas me encontré con Conexión Manga. Entonces, ¿qué pasa? Que estas revistas españolas que ya tenían mucho recorrido y de muy buena calidad, y pues aparte vienen de un país económicamente mejor que el nuestro, veo que tienen una calidad así superior en ese entonces. Yo agarré Conexión Manga y sinceramente, como yo ya traía o sea, yo ya estaba acostumbrado a estas revistas, se me hizo chafísima, o sea, se me hizo algo, y además yo ya tenía revistas españolas de Saint Seiya, o sea, tomos españoles que eran especiales de Saint Seiya. Entonces o sea, todo esto que venía en la revista que compré de Conexión Manga, ya lo había leído en las revistas españolas. Lo único que no había leído en las revistas españolas es que la revista Conexión Manga hablaba cosas que a mí me recordaban del doblaje latino, porque como te digo, había una sección que se llamaba Saint Seiya Chuscos, algo así, no recuerdo cómo se llamaba, que venían todas los errores de las contradicciones del anime enumerados, así como que para que te rieras, ¿no? Pero ahorita, como te digo, en la actualidad me doy cuenta que es por el hecho de que el doblaje está muy feo, ¿no? Aquí el doblaje de esta serie, la verdad, en español latino.
No, Yo sí. recuerdo esta revista y no eran tanto errores de doblaje. Algunos sí, otros no. No es tanto los errores de doblaje, pero también recuerdo, específicamente recuerdo esta revista porque era de las que también me gustaban mucho los Grandes y de las que más leí. Algunas eran nomás como que malinterpretaciones o como que chistes forzados que querían burlarse de la serie, más que nada. Sí, exactamente. Uno que decían de que se burlaban del tatuaje de Chiro, de que, ay, pues le salen las papitas o que yo, que no. Sí, cosas así como que, ¿por qué se desaparece y se desaparece su tatuaje? Así como que, ¿qué? De hecho, de algo que mencionas mucho, realmente, debo de admitir, me gustaba esta revista, la leí un buen rato, pero sí, la calidad, no vamos a hablar de la calidad bueno, tanto la calidad de la impresión como de los reportajes era muy cuestionable. Porque sí, bueno, yo estando en la secundaria muchas veces me quedé así como que, oye, ¿de qué están hablando? Yo que entendía los errores que tenían también, muchos de los fans se quejaban de los errores de ortografía dentro de la revista también, pero muchos. Pues creo que, no sé si lo he mencionado un par de veces, pero esta revista Colección Manga, la mayoría de los, la mayoría de los artículos eran hechos por What? estudiantes de la UNAM. O sea, creo que eso le baja un poco en la calidad y veracidad de los reportajes, pero por otro lado también creo que eso fue lo que hizo que la revista fuera popular, de que como, no sé, como los nuevos chavos, de comillas, hacía la revista a la que le gustaba por el Sí. lenguaje que manejaban. De hecho, cuando hablamos de Nintendo, que mencionamos que eran unas cosas que a muchos lectores les gustaba, de que les hablaban, ¿cómo se llama? Como tú. Ajá, sí, usaban el lenguaje coloquial. Sí, pues la calidad de revista, pues la verdad sí. Debo admitir que era mala, de hecho, pero en ese entonces, pues, te gustaba. Bueno, también le trae otro detalle que esta revista de Colección Manga era catorcenal. No sé si sigue siendo catorcenal hasta el día de hoy. Por los números que lleva, creo que ya lleva más de 350 números. Creo que este año salió un número 350, pero supongo que sigue siendo catorcenal. Pero también, eso de que era catorcenal, o sea, era cantidad sobre calidad. O sea, a lo mejor yo también llegué a comprar revistas españolas, pero pues era una al mes, una cada 2 meses, pues la de Colección Manga siempre estaba ahí. Entonces creo que también era lo que le pegó a estos muchachos. Ya no sé, pero yo alcancé a ver la portada de la revista 345. Digo, ya ahorita yo le perdí la pista desde hace un chorro, la verdad. No tengo idea de qué reportajes hayan hecho o qué cosas nuevas tenían, porque me acuerdo que en algunos números de los primeros, así viejitos, porque, ajá, te digo, yo los veía en los puestos, decía algo así como que incluye boleto de la TNT. Y al principio yo decía así como que para el cine y para el canal de las películas no tiene sentido, y ahorita que estoy atando cabos es como que, oh rayos, estaban regalando boletos para la TNT. Sí, de hecho, el evento, de hecho, sí venían varios recortes, pero yo decía de que, Sí. pues, obvio, bueno, nosotros somos aquí de Baja California, yo no me voy a gastar un boleto de avión para ahorrarme los 20 pesos que te cuesta el boleto de entrada. Te digo que en ese momento sabía que era la TNT. Sí, de hecho, gracias a esas revistas es que me di cuenta de que existían convenciones en México como la Mole, TNT, todo ese tipo de convenciones. Entonces ahí yo, Hay una duda, a ver si tú, Alex, que sabes de las revistas españolas. ¿La Annie Type es de España o es de México? no, es de México. Porque eso sí me acuerdo que tenían muchos números muy parecidos, que yo las llegué a confundir varias veces. No, perdón. La Anytype es americana y tiene una versión española, no es mexicana. Pues igual. ¿Es americana y tiene una versión española o una versión en español? No, hay una versión en español, pero es española. Bien malinchista. Sí. Pues sí, varias veces me llegué a confundir de revistas porque tenían, ponle que no la misma portada, pero hablaban de lo mismo. Y yo recuerdo que la primera que yo tuve, así que yo me compré, fue un especial de Clamp. Sé que en Conexión Manga es la número 80, y sale como Sakura grande, así en toda la portada, pero no me acuerdo en sí, digo porque ahorita ya estoy empezando a dudar de mi efecto Mandela, si era Conexión Manga o Anytype, porque venían varios pósters adentro y me acuerdo que toda era color y bla bla bla, ¿no? Y hablaban de todo el universo de Clamp, de Tsubasa Chronicles, de Clover, las Guerreras Mágicas, Sakura Card Captor y una película o no, un extra como de Alicia en el País de las Maravillas, versión Clamp. Uy, me encantó, me encantaba. Sí. Lo interesante de las revistas españolas es que no sé cómo rayos le hacían, pero tenían entrevistas, o no sé si era falso, pero siempre tenían entrevistas con gente bien importante. Por ejemplo, yo recuerdo una que decía entrevista exclusiva de esta revista con, no sé, Masami Kurumada, algo así. ¿Yo qué?
O sea, Ajá. entrevista con fulano y era un mangaka acá famoso. Y yo, ¿cómo le hacen los españoles? No sé cómo conseguir ese tipo de exclusivas o algo. Exclusivo, Ajá. ajá. Sí, me acuerdo que en esta revista, en este número especial de Clamp, venía así como una descripción rápido de las integrantes de Clamp y Sí. pues yo me quedé fascinada, ¿no? Ahí fue donde empecé a buscar ahora sí las revistas y pues a ver los pósters que traían, los artículos, los nuevos animes que obviamente no estaban en teleabierta y mucho menos en televisión para niños, pero así muchos como un reportaje de Berserk, me acuerdo. Sí, está Sí. medio... Lo que a mí me gustaba de Conexión Manga, a diferencia de estas revistas españolas, es que en las revistas españolas el 80% de los animes que te ponían yo no los había visto y no sabía ni dónde verlos. Y a diferencia de Conexión Manga, el 80% de los animes que ponían yo sabía cuáles eran y los había visto porque estaban dirigidos a un público mexicano que teníamos, tal vez se basaban en lo que a nosotros nos llegaba. Ajá, de hecho, me acuerdo mucho, inclusive, no sé si cómo llegaron a tener esos reportajes, pero que hablaban de animes que iban a salir en la televisión. Uno de ellos me acuerdo mucho que era el de Samurai X, que hablaron de él y ellos Sí. sabían que 2 meses después de que salió la revista donde hablaban ellos de Samurai X, sí iba a estar en Cartoon Network. No sé cómo conseguían esa información, a lo mejor sí era un medio de prestigio, pero Yo recuerdo en Cartoon Network los anuncios, cuando la primera vez que lo anunciaban que próximamente, pero no recuerdo que hayan sido 2 meses. A lo mucho ha de haber recordado unos 15 días, ¿no? O menos que te lo anunciaban. de hecho, inclusive en la revista no le decían Samurai X, todavía le decían Ronin Kenshin, porque no sabían que le iban a cambiar el nombre en ese entonces, pero sabían, recuerdo que esa revista decían de que dentro de unos meses en Cartoon Network se va a estrenar este anime, que hablamos de trata, etc, bla, bla, no sé, pues no sé dónde sacaron la información, pero pues, al menos de repente como que sí tenían como que buenos reportajes y sí hablaban de lo que se daba o lo que se aquí en México. Ah, por cierto, nomás un dato que les iba a dar que se me olvidó mencionar. El primer número de Conexión Manga salió el 1 de octubre de 1999. Me acuerdo porque lo tengo ahí y lo leí, lo edité. Y la primera, y cosa curiosa es que la primera TNT fue en el 28, 29 y 30 de abril del 2001, o sea, fueron 2 años después. Pero la mole creo que ya tenía rato, la mole sí recuerdo que la publicaban, la promocionaban mucho en Conexión Manga. Entonces, la Sí. TNT recuerdo que sí la llegué a ver publicitada, pero ya fueron como que, pues, aparentemente en números mucho más adelantados. Oh, también otra cosa. ¿Alguno de ustedes llegó a leer una revista? Era digamos que era la revista hermana de Conexión Manga. Se llamaba la saga Chojo. ¿Alguno de ustedes la llegó? Sí, nunca la leí, pero a veces iba al Soriana y veía que la vendían. ¿Saga Show? Sí, las sagas. No, me acuerdo de una que se llamaba Manga y Anime, o Anime Pues y es que la Manga. revista esta, la saga Shoujo, era una revista que salió, en teoría salió de Conexión Manga, pero la revista esta, la saga Shoujo, tenía la idea de que iban a hacer 3 mangas, o sea, si era una revista donde te iban a venir 3 mangas, y aparte te iban a venir información como que orientada, pues, a las chicas, a las mujeres, al Shoujo. Yo llegué a comprar 2 o 3 números, y se me hacía interesante, porque supuestamente una revista para chicas se me hacía interesante. Eran 3 mangas, 2 mangas de ellos eran dibujados por chicas mexicanas. Pero el último manga sí era un manga japonés que lo estrenaron en esa revista. Que hasta me acuerdo el nombre, era el Bosque Yokai, se llamaba ese. Bueno, los mangas, el manga japonés era el Bosque Yokai. Y los mangas mexicanos, no me acuerdo cómo se llamaba uno. Era Seku, la letra Seku. Y un número, que era un número de secundaria, que obviamente era de chicos de secundaria. Que obviamente trataba de drama de secundaria. Y el otro se llamaba Abre una ventana, que trataba de chicos de universidad. Entonces, de buenas a primeras es como que, oh, mira, tenemos variedad. Un cómic que habla de secundaria y otra universidad. O hay mucha variedad en esta revista. Claro. Yo creo que esa revista no duró mucho, que lo máximo que llegué a conocer de alguien es que tuvo el número 6. Yo leí el número 1, 2 y 3 y de ahí le perdí la pista, ya no la llegué a encontrar en mis puestos de revistas, creo que no le fue muy bien. Ah, y debo declarar, leí el número 1 y 2 porque el número 1 y 2 te los vendían juntos, o sea, venían en combo. Vaya. No, Ok. con ese nombre no recuerdo haberlos visto sinceramente, pero pues te digo, yo entré más tarde a todo eso.
De hecho, esta revista salió más o menos por el 2001, me acuerdo mucho, porque en la contraportada de la revista de Saga Chojo venía una publicidad de la primera TNT, y pues estoy viendo que la primera TNT fue en el 2001. Entonces, se ve interesante la revista, pero no sé, como, bueno, también yo creo que lo que mató la revista más que nada porque eran puros, pues, quieren tener este formato tipo manga, o sea, pues los mangas en Japón no te los venden pues como, pues es un libro grandote que tiene como 20 mangas y pues los va leyendo semana a semana. Entonces, supongo yo que eran ¿cómo se llama? Era la idea que tenían ellos para, ¿cómo se llama? Pues para vender la revista, pero pues a mí me llaman la atención esos cómics, pero pues no creo que haya un mercado muy grande. De hecho, ahí vamos a otro tema. ¿Se acuerdan de los cómics que venían dentro de Conexión Manga? Recuerdo que había cómics, pero no recuerdo exactamente de qué eran. Eran cómics variados, o sea, no era un tema en específico, eran demasiados temas. Algunos sí se notaba que querían ser como que muy japoneses, otros muy mexicanos y otros bien. ¿Quieres decir, Ana? No eran como hechos así por fan. No sabría decir si son por fans, pero eran hechos por los mismos escritores de la revista. O sea, no eran cómics originales de la revista. Ok, ya. Sí, porque sí me acuerdo que a veces llegaban a publicar, o ya no me acuerdo si es en esa revista o no, que según yo era esa, que llegaban a publicar mini cómics que mandaban, tipo las cartas, pero que mandaban los mini cómics. De hecho, varias veces recuerdo que se llegan a hacer concursos de dibujo que si tú así, ya me acordé, una vez hicieron un concurso de dibujo donde los primeros 5 lugares los iban a publicar en la revista. Ándale. Y me acuerdo mucho de esos, me acuerdo como que de 3 de ellos. El primer lugar era un cómic que era muy parodia de las aventuras de Fly, que era un chico tipo Fly, que vivía en un mundo de sueños medio. La historia era bien rara, pero el dibujo era muy bueno. Otro de los ganadores, creo que, no me acuerdo cómo se llamaba, pero trataba de una chica que trabajaba en un table y su novio era rico y no sabía que trabajaba en un table, su novio la deja y se va con una telenovela de 10 páginas. Sigamos con el tema de las primeras, de los Pues es primeros lo que y vi, mangas. entonces, ya, pero sí me acuerdo. Creo que también eso les pegó de que hacían concursos de dibujo y publicaban. O sea, creo que tú podías mandar ¿cómo se llama? Tus dibujos. Pues si les gustaba, los publicaban y no sé si te pagaban por ello o si nomás era como que, si nomás era el. Que yo recuerde, no te pagaban tal cual, porque como dije, sí me acuerdo haber visto varias veces que decían así como que mándanos no manga, tu historieta o tira cómica o algo así, no, o sea, no le ponían el nombre tal cual de manga, pero eran así de que una página o menos. Creo que lo que te pedían para el curso de dibujo, te pedían 5 páginas, como mucho, porque también, de hecho, como esta revista, estamos hablando que era una revista de 40 páginas. Los cómics a lo máximo eran de 10 a 12 páginas. También recuerdo que muchos de ellos eran como que bien X. De hecho, inclusive habían unos cómics que dibujaron que no eran ni siquiera mangas, eran como que cómic mexicano, el típico cómic de los periódicos de protesta. De hecho, sí, ya me acordé. Uno de ellos trataba el tema de las asesinaciones de Pokémon, pero se llamaba Gokumon, le decía en el cómic. Y yo me quedé así como que. No. Y de hecho me acuerdo muy bien porque en la primera revista que compré, que venía ese cómic mexicano, el cómic mexicano de periódico, yo me quedé, ¿qué diablos? No. Mangas, pero bueno, digamos de que la revista nuevamente no la comprábamos por la calidad, comprábamos porque era como que, no sé, era lo que había, era como que el chismógrafo de aquel entonces, de lo que te enterabas. Bueno, sí, era lo que teníamos al alcance. creo que criticamos mucho a los que compran TV Notas, pero creo que Conexión Manga era el TV Notas de los otakus. Entonces. Pues extrapolando, sí, eso era. Pero bueno, ¿recuerdan alguna otra sección, algo que recuerden de Conexión Manga? Yo recuerdo la sección que hablaba sobre Japón, que tenían una sección que te hablaba sobre la cultura, la comida, todo lo que venía relacionado del país, que no necesariamente tenía que ser del anime, y creo que era una de las secciones que más me gustaban porque sí venía muy, muy bien explicado y venían imágenes, fotos y todo. De hecho, yo también como que recuerdo que en alguna de esas revistas llegaron a hablar de lo que eran los kanji, los katakanas y cómo leer japonés. Sí. Dale, ahí fue donde vi por primera vez cómo leer correctamente los mangas, que pues se leen al revés, entre comillas al revés, que como aquí en México.
Sí, y ahí es donde me di cuenta yo por primera vez que la religión oficial de Japón es el Shinto. Yo creí que era el budismo, desde niño siempre creía, decía, pues todos los asiáticos son budistas, ¿no? Un ejemplo. Y ya después vi que no, que es otra religión y ahí te la especificaba a detalle que eran sus creencias, de dónde venía, todo, pero a la vez también te decía que también son budistas, nada más que depende como que hubo un sincretismo ahí muy extraño, que ambas religiones conviven mutuamente sin conflicto, que a mí se me hace interesante. Sí, de hecho, no hablaban ni siquiera de mangas, también como lo que dijimos al principio, que hablaban mucho de lo que, pues, hablaban de animación, videojuegos y películas. De hecho, recuerdo mucho cuando llegó a salir la película Resident Evil original, hicieron un reportaje de la película Resident Evil, o sea, de que, bueno, pues está basada, es una película americana basada en japonés, más o menos ahí se barre, pero Sí. sí, también hablaban de Disney, o sea, pues realmente una revista de variedades, o sea, que hablaba desde lo que la gente. Pero como que todo estaba enfocado a lo mismo, entre comillas, lo mismo, porque era de animación, de videojuegos, de la cultura pop, de la cultura japonesa, como que específicamente para los ahora frikis otakus, sea que se bañen o no. De hecho, ¿alguno de ustedes llegó a comprar esta revista tuvo varias ediciones especiales dedicadas? Recuerdo que una fue a videojuegos, hubo una edición especial dedicada completamente a King of Fighters y hubo una edición especial ¿alguno de ustedes llegó a ver estas ediciones especiales? Yo la de King of Fighters sí la llegué a ver. Yo la compré y me decepcioné. No, Es por que Dios. no sé, me decepcionó mucho que no tenía información que yo ya no tuviera. Y tenía mucho chisme, eso sí, de que, sí. Se dice que hay un personaje secreto en tal juego para sacar a Crisálida en el 99 tienes que hacer esto. Pero no sabemos si es cierto. Entonces, si no saben por qué lo dicen, Porque fake Que news, fake difunden news. información falsa. El meme, estos bastardos me mintieron. Ya, el que me acuerdo era uno que decían que te enseñaban a dibujar un número especial, no me acuerdo si era el 60 o el 58 o qué, pero el punto era que decía especial de dibujo y tenía, bueno, aparte de que la revista tenía una sección como de aprendiendo a dibujar manga o algo así como súper básico, creo que en esa edición se enfocaban más a cómo dibujar manga. Esa no la compré, pero me acuerdo que salía como letras amarillitas o Yo azulitas. recuerdo un montón de reportajes que también decían de clases de dibujo y era el típico dibujo de que está el monito con palitos y como que los dedos y los ojos y ya no está el mono terminado de que, oye, espérate. Y agregas detalles y ya quedó. Digo, la verdad yo no me acuerdo exactamente de qué tanta cosa se supone que te enseñaban a dibujar ahí, pero me acuerdo mucho de esa edición especial en donde se supone que te enseñaban a dibujar manga. Yo así como que, ay, está interesante, me dan ganas de comprarlo, pero no tengo dinero. Y nada más lo quedas y ya, De bye. hecho, también yo recuerdo que una de las revistas que más hypearon fue cuando iban como que yo compraba la revista en los números 40 y tantos, publicaban que iban a tener la revista número 50 que iba a ser la primera revista de colección manga totalmente a color, que no iba a tener revista en blanco y negro. Te decían de que vamos a hablar de todo, vamos a hablar de disfraces, porque todavía en ese entonces no le decían cosplay, vamos a hablar de cómo hacer tus disfraces, cómo dibujar, etc. La compré y me decepcioné tanto porque no, ok, recuerdo ese reportaje de cómo hacer tu disfraz, te enseñaran cómo hacer un disfraz de los Caballeros del Zodíaco, pero era el típico tutorial de que, a ver, infla un globo, le pones papel, le pones, ¿cómo se llama? Papel crepé, lo secas, ok, güey, qué pedo, o sea, eso ya no sé, Creí que ¿qué? había quedado el espacio de cositas atrás. Sí, casi yo quedé así como, creo que a partir de esa revista fue cuando le perdí le perdí como que la veracidad de la revista y la dejé de comprar un rato, o a lo mejor 2 o 3 revistas después de esa. También me acuerdo que le comento que sí tuvieron una versión, ya me acuerdo si la versión especial de King of Fighters se llamaba Bajo Control, y también sí fue muy decepcionante de que no tenía como que información así como que de calidad. Ya fue cuando empecé a subir un poquito mis niveles de, ya me empecé a dar cuenta de que pues no era tan buena como decía en la revista. Sí, te volviste más, ¿cómo se dice la palabra? Exigente. De hecho, sí, ya empecé a buscar información. Y un rato la dejé. De hecho,
Me acuerdo más o menos que la última, digamos, yo dejé de leer revista como que en el número 50 o 60, lo que estoy buscando ahorita entre revistas viejas, sí era como que 50 o 60 cuando dejé de leer. Y ya luego de ahí, con los años, me la llegué a encontrar en una Soriana, iban en el número 180 y dije, pues vamos a comprarla y vamos a darle la oportunidad. Creo que tengo dinero. Y no había cambiado nada la revista. Desgraciadamente seguía haciendo los mismos tipos de artículos, etc. Creo que en mi cabeza creo que inclusive cambió para peor, porque Ay, lo último que llegué a leer esos últimos números era que hacían como que entrevistas con los personajes, o sea, what? hacían entrevistas con los personajes de anime. Y me acuerdo mucho que en esta revista tenía una entrevista con L de Death Note, y es como que O sea, ¿qué? sí que, pues obviamente eran reportajes inventados, pero yo me quedé así como que, ay Dios mío, perdí 40 pesos. Qué feo. Lo que digo, de que pues la calidad de la revista no era buena, pero la comprabas porque pues era lo que había y los dibujos estaban buenos, o sea, también era por lo que los recortabas y tenías pósters en ese entonces. Ándale, eso. Los- Esa era otra cosa, como que te jalaba los pósters, ajá, las imágenes inéditas o que no podías encontrar así fácil. Entonces recortabas, no sé, toda la hoja o nada más la figurita, así. Me acuerdo también de un número que hablaban de Witch, este cómic, tratando de tirarle a manga, el estilo de dibujo, que al principio me gustaba mucho, pues estaba chamaca, pues en secundaria. Entonces me acuerdo que hubo un número y ese sí lo compré. No me decepcioné porque te digo que todavía estaba chamaquilla y apenas estaba saliendo eso, pero sí se me hizo como que viene, quizá no era como que wow, el super artículo que esperabas, pero pues era lo que había y pues siempre te da curiosidad ver que hablen del cómic, del manga, del anime que te gusta, del videojuego o de la película, lo que sea. Y aparte que, siendo sinceros, era más económica que la revista española. De hecho, estoy viendo que el precio eran 15 pesos de las primeras Sí, revistas de Colección Man. Que nuevamente acá en el norte nos tocaban como de a 20, 23, porque pues el impuesto no ser del La de frontera, el envío, el todo. impuesto a no vivir en la CDMX. sí. Lo que me llamó la atención la primera Colección Man que compré es que salía Kyo y Yori en la portada, pero irónicamente cuando la leí no hablaban de King of Fighters, hablaban de los videojuegos de pelea y de King of Fighters hablaban bien poquito. Sí, suele pasar. Debo de aclarar de que las portadas de colección manga eran bien amarillistas, tenían como que ¿cómo se llama? Estos títulos súper llamativos de que, Sí, Sí. por ejemplo, aquí estoy viendo una colección manga número 33 que dice el erotismo y el manga. Oh, por Dios, y estoy seguro que no hablan mucho del tema en la revista, pero, que tenían esos temas súper amarillistas de que, por ejemplo, de Senseiya, de que la saga que nunca conociste aquí en exclusiva y pues te hablan de las edades, pero pues era un resumen como que súper, pues te digo, yo recuerdo este número de Senseiya que te resumieron la saga de Hades en 2 páginas. Entonces me acuerdo que con los años, cuando salió la saga de Hades pues los ojos de la saga de Hades, yo busqué esta colección manga y me puse a ver qué pasaba y me puse a ver de que, oye, se saltaron un montón de cosas en esta descripción, pues en 2 páginas se resumieron toda la serie, como que, a ver, ¿qué pasa aquí? Es demasiado, es demasiado. Pero sí es cierto lo que dices, porque en muchas portadas reciclaban personajes, digamos, porque Sakura Card Captors apareció un chorronal de veces. También sí. los de Pokémon ni se diga. Escaflón creo que salió como 2 o 3 veces de los primeros. Y ya tengo entendido que ya después, como más actuales, explotaron un chorro que los de Vocaloid, que Dragon Ball, otra vez Pokémon. Y pues te ponen, obviamente, para jalar la atención. De hecho, sí recuerdo que lo que también estaba de moda en aquel entonces fue cuando empezaron a dar Evangelion en México, salieron un montón de portadas de Evangelion y muy pocas veces hablaban de Evangelion o hablaban inconciso de la serie Evangelion. De hecho, también recuerdo que un reportaje hicieron de Evangelion era muy malo y me acuerdo que ese reportaje lo odié, porque por ahí voy a buscar la revista. De hecho, decía de que Evangelion, las cosas que no me gustaron, es como que, ok, es como que Súper ambiguo. no, o sea, recuerdo perfectamente este reportaje que digamos que eran 3 páginas. La primera página, la chica te contaba la historia de su vida, de cómo fue que ella no quería ver Evangelion porque no le llamaba la atención y cómo la convencieron de ver Evangelion. Y otras 2 páginas eran de que las cosas que no le gustaba de Evangelion, que, pues yo no la quería leer porque era muy mainstream y no me iba a gustar. Y sí, la leí, la vi y no me gustó y estas son las cosas que no me gustaron. Es como que,
Es como, demasiado subjetivo, demasiado ambiguo, ¿no? De hecho, en ese entonces también me acuerdo que yo sí, cuando empecé a ver estos artículos, empecé a aprenderme los nombres. Ahorita ya no me acuerdo de ellos, pero los nombres de los autores. Y cada vez que el nombre de esta tipa no leía sus reportajes porque sabía que ya le había perdido la fe a esta muchacha. No me acuerdo cómo se llama. De que no, lo escribió, no sé, lo escribió Carla. Ah, no lo leas. Dice pura basura. Qué triste. Oye, tenían una sección algo así como tipo de algo de provincia, ¿no? No, eso no lo recuerdo. No, ¿qué Claro. habla de ello? Socios de club de provincia, algo así, no sé si fue exclusivo de una revista o qué onda, pero sí recuerdo algo así, tipo así como de, no sé qué onda, como tipo, me recordaba a Chabelo eso. Los chavos de provincia, ¿qué onda? Sí, no manches, ni que estuviéramos en el virreinato, ¿no? Para que haya provincias, nunca he entendido eso, pero bueno. Pero Pues todo lo que no sea el centro, ya ves. inclusive ya en el CDMX se distinguen, es inclusive no sé. Pero bueno, sí, algo que recuerdo de los pocos amigos que tengo de CDMX, me llegó a comentar, no sé qué tan cierto sea, pero que antes de que saliera Conexión Manga, en las convenciones de anime, habían estos chicos que ponían su puesto para vender revistas. De hecho, más casi como doujinshis, que te vendían sus revistas hechas, que realmente eran revistas impresas. Pues, o sea, realmente era un puesto que se ponía la revista, pero se ponía en la convención para vender su revista, pero la mayoría de revistas eran impresas en casa, de que eran ese formato de que pues las imprimían en blanco y negro, tamaño carta, la doblaban a la mitad y pues ya tenían la revista. Y que de ahí, bueno, de esas, digámoslo así, no sé cómo llamarlos, como los mexicanos. Es de donde sacaban a la mayoría de los participantes para Conexión Manga. Y que también, pues, bueno, de hecho, también que surgió mucho de que allá en el DF surgió mucho un boom de muchas revistas hentai. Damn. Que de hecho, una vez que yo viajé a Monterrey, sí me tocó ver que en los puestos de revistas, que habían muchas revistas pues, de esta índole. De hecho, lo que me impresionó es de que había una amplia variedad de esas revistas, de hentai, en una puesto de revistas bien. Sí. Entonces, de hecho, había una que se llamaba así nada más Hentai, era la más famosilla. Siempre la veía en los puestos de revistas y luego para acabarla te la ponían así en la entrada, así en puro enfrente. Y supongo que venía con el logotipo de para mayor de edad, en revista de plástico, Sí. con una apagada y todo. Sí, en bolsita y todo. No, a mí nunca me tocó verlas en bolsitas, siempre así para mí, siempre me tocó. No, pero era una bolsita de los mismos del puesto de revista, ellos mismos la engrapaban, ajá, sí. De ese juego para adultos. Yo nomás conocí esas revistas cuando fue a Monterrey y cuando empecé a ir a las convenciones de anime, en dos que tres lugares llegué a ver que tenían como que estas revistas, casualmente con las páginas todas pegajosas, quién sabe qué. Fíjate que yo nunca ojé una de esas revistas. No sé si que, o sea, tenían reportajes de hentais de Japón o simplemente era nada más una tipo historieta o no sé, o eran doujinshis, no sé. Mira, son las que creo que era tal cual un manga. Yo nunca las compré, te juro que jamás yo por mi cuenta una, pero me tocó que un amigo me pasó un bonche de revistas, digamos, variadas, surtidas. Digo porque me acuerdo que venía hasta con Dorito. Y entre estas revistas tenía un tomo, un libro, como quieras decirle, de un hentai, y yo así Sí, como que también había otra famosilla que se llamaba Doujin X, que ahí fue la primera vez que escuché el término Doujin. Sí, que yo no sabía que era como un manga basado en un manga oficial hecho por fans, no sabía que era eso. Yo creí que todo lo que era un Doujin estaba relacionado a algo hentai, como decía, un Doujin es un manga hentai de X manga, pero no, ya vi que después que no, que cualquier obra tomada que ya exista y que simplemente estás haciendo como un fanfic, por así decirlo, pues es un doujin. De hecho, ahorita que estaba hablando de la revista gente, yo sí llegué a comprar una en una convención y sí, bueno, al menos la que yo llegué a comprar era nomás una historieta y como que pseudo reportajes. De hecho, realmente era con estas revistas, creo que sí era la que se llama Hentai, la llegué a comprar y sí, realmente pues era una conexión manga, solo que el cómic, en lugar de ser un cómic normal, era un cómic erótico, muy mal dibujado, por cierto. Decepcionante, dice. Y dije, pues vamos a ver. A la verga, perdí 20 pesos. No sé cómo estaba ese revista.
No me acuerdo si era tal cual un cómic, porque según yo no. Sacaron una versión, no sé si fuera Ecchi, Hentai o qué, del Anitype, que se escribe A-N-I latina T-Y-P-E, pero le cambiaron el nombre que dijera Hentype o Headtype, algo así. Y me acuerdo que la portada era de Digi Sharat. A mí me gustaba mucho ese anime, se me hacía todo vaquilla, pero digo, nunca la ojeé ni nada. Realmente me llamó la atención que era Digi Sharat y creo que estaban vestidas de un rojo, como de Navidad, creo, sí. Pues me llamó la atención. Ha sido muy divertido que le hubieras comprado esa revista. Ay, mira, viene Digi Charat, a ver qué información. Es como que, ¡ay, qué bonito! No, te digo. De hecho, yo tuve una experiencia bien chistosa con una de las revistas españolas. Se llamaba Minami y era un especial de Saint Seiya. Lo compré y como que en la sección de merchandising, y entre la sección de merchandising y todo eso, venía una sección donde te ponían varias imágenes y una breve explicación y reseña o reportaje sobre los mangas yaoi de Saint Seiya. Ahí fue la primera vez que me enteré de que existía el yaoi, o sea, de que es ese tipo de cosas, y venían dibujos muy explícitos, pues no sé si a los europeos les valía y en sus revistas ponían imágenes acá bien explícitas de los Caballeros del Zodiaco, más en especial los 5 principales ahí en medio posiciones comprometidas, y yo así como que, ¿qué es esto? ¿Por qué estoy viendo esto? Caray, eso es lo que pasó en la Casa del Libro. Pero sí deberíamos poner como que precaución para mayores de 18 años o algo así. Yo creo que estas revistas llegaron a ser un boom en el CDMX, porque creo que en CDMX no hay un control tan exagerado de lo que pueden o no leer los de estudiantes, niños, adolescentes. Y acá en el norte sí hay un poco más de control, porque como te digo, yo no supe que existía esa revista hasta que viajé a Monterrey. No, Monterrey tampoco está como que en el sur, pero en Monterrey supe que existía esas revistas, pero ya que viajé como a Guadalajara o a Ciudad del Sur, ya vi que esas revistas eran como que muy normales por allá. Pero bueno, ya no se nos está acabando el tiempo. ¿Algún último comentario que quieran decir? Pues sería que todavía, digamos, nos falta o en el boom les faltaba mucho, ¿cómo decirlo? Información, profesionalismo, no sé, como veracidad a esa revista, que a pesar de todo, pues era un medio de entretenimiento que iba de la mano con el anime y con el manga. Así como dijiste hace rato, pues era el TV Notas de los otaku. Realmente debo admitir que la revista no era buena, pero pues no me arrepiento de haberla comprado, a la mayoría, algo así, pero pues no había ningún otro lugar de donde informarte y pues te hacía llevadera Tal vez para las personas que no estaban tan metidas en esto o los que apenas iban empezando y así, pudo haber sido como un excelente medio para iniciarse o para informarse, pero digamos para los que ya sabían que había o ya habían visto la serie o lo que tú quieras, pues ya no era lo mismo. Sí, que me gustaría saber si todavía se imprime esta revista y si se vende aquí en el norte, comprar un número, comprar un número y ver qué tanto ha evolucionado, qué tanto ha cambiado. O sea, yo la última que recuerdo haber leído fue como en el 2010, más o menos, cuando los invitaron a los, no sé si eran los distribuidores, pero que les invitaron a uno de los eventos de aquí de Tijuana y tenían pero muchísimos números y todo. Entonces creo que esa fue la última vez que leí un número de Conexión Manga que quisiera. Por pura curiosidad, nada más. Sí, de hecho yo tengo entendido que todavía está publicada de manera digital, pero al menos para principios del 2020 aún se publicaba en físico. Lo que estuve investigando un poco y muchas veces llevan como 5 años diciendo que la revista ya va a ser puramente digital, pero al parecer los fans, así como los fans siguen comprando, digamos, en físico, la siguen publicando. Entonces no sé qué tan cierto sea que ya está nomás en digital, pero al menos en físico a principios del 2020 sí todavía existía esta revista. Pero de hecho llevan en el número 380 y algo, creo que es lo que llevaban a mediados del 2020. Yo me quedé en el 345. No, me quedé como el 60.
No, obviamente no los he leído, pero de haber visto las portadas, y me acuerdo que en una de esas el numerito decía como 345, 6. Y pues bueno, ya sea que siga en digital o impreso, pues también cabe resaltar que, o sea, hay que respetar el éxito que tiene esta revista. De hecho, aquí en el norte ya hace años que no la veo ni en el Soriana, ni en los puestos de revistas, ni nada. Entonces, no sé, yo creo que se sigue vendiendo, pero pues principalmente lo que es pues ya sea como que CDMX y pues estados más del norte de México. Pues por acá yo ya hace años que no la he visto. Oye, y en las últimas, lo que yo no recuerdo es si en las últimas revistas de Conexión Manga que hayas leído, todavía tenía la sección esa que compartiste, donde salen como que son 3 dibujantes, mujeres, y que tienen como que una aventurilla ahí medio extraña. No sé si sean las editoras o no sé qué onda, pero no sé si recuerdes. Yo no recuerdo esa cosa, la de Saga Choco que mencioné, creo que fue por los números 30 y tantos, o sea, ya hace 20 años ya casi, pues no les funcionó y no sé si lo volvieron a intentar. A lo mejor esta editorial era muy experimental, así que a lo mejor volvieron a intentar cosas, pero pues si ya llevan 21 años, se llevarían el día de hoy, pues bueno, ya casi 22 años llevaría esta revista, entonces pues, no cualquier revista dura esos números. Muy probablemente muchos de los que nos vayan a escuchar no se acuerdan de la revista. Ok, bueno, pues ya vamos cerrando, ya se nos acaba el tiempo. Nomás para comentarles que la próxima semana ya vamos a... Lo que veremos la próxima vez, vamos a hablar un poco de cosplay, de tanto nuestra historia de cosplay, así de cómo que hace cosplay, etc., con qué se come, qué hacer, qué no hacer. Entonces, sobre todo que no sé. Entonces, muchas gracias por el video, muchachos. Muchas gracias, Trikis, que se bañan. Entonces, que tengan muy buenas noches. Adiós. Hasta luego. Sayonara.